humilde agricultor viudo y su hijo adolescente tenían solo 3 gallinas ponedoras como único sustento. Una terrible tormenta destruyó toda su cosecha 2 semanas antes del invierno. Todo parecía perdido. Pero cuando un anciano mendigo les pidió un huevo y ellos le dieron los últimos 3 sin dudar, Dios multiplicó su bendición de una manera que nadie esperaba. Porque cuando el corazón agradece incluso en la escasez, el cielo responde. Quédate hasta el final para descubrir cómo la gratitud abrió las puertas del milagro. No olvides suscribirte. En las afueras de un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Don Tomás, un agricultor de 50 años, cuyo rostro curtido por el sol contaba historias de trabajo duro y sacrificio. Había quedado viudo 5 años atrás cuando su esposa Elena falleció dejándolo solo con su hijo Daniel, un muchacho de 16 años, de ojos brillantes y corazón noble. Don Tomás no era un hombre de muchas palabras, pero cada gesto suyo enseñaba más que 1000 sermones. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer en su pequeña parcela de tierra, y Daniel siempre estaba a su lado, aprendiendo no solo a cultivar la tierra, sino también a cultivar el alma. La finca de Don Tomás era modesta. Una pequeña casa de adobe con techo de tejas rojas, un cobertizo para herramientas, y detrás de la casa un corral donde vivían sus 3 únicas riquezas, 3 gallinas ponedoras llamadas Esperanza, Fe y Caridad, nombres que su difunta esposa les había puesto años atrás. Cada mañana, Daniel corría al gallinero con la misma ilusión de un niño en Navidad. «Papá, 3 huevos hoy», gritaba con alegría. Y Don Tomás sonreía, sabiendo que esos 3 huevos eran su sustento diario. Los vendían en el pueblo o los cambiaban por harina, aceite y lo necesario para sobrevivir. La vida era difícil, pero nunca les faltó lo esencial. Don Tomás le repetía a Daniel cada noche: «Hijo, no somos ricos en oro, pero somos ricos en gratitud. Cada huevo que estas nobles aves nos dan es un regalo de Dios. Nunca olvides agradecer». En el pueblo, Don Tomás y Daniel eran conocidos por su humildad y bondad, pero también había quien los miraba con desprecio. Don Esteban, el terrateniente más rico de la región, era uno de ellos. Tenía tierras vastas, cientos de gallinas, vacas, cerdos, todo lo que el dinero podía comprar. Un día, Don Esteban vio a Don Tomás en el mercado vendiendo sus 3 huevos del día. Se acercó con una sonrisa burlona. «3 huevos, Tomás, eso es todo lo que tienes. Yo tengo más gallinas que tú días de vida. ¿Cómo sobrevives con esa miseria?» Don Tomás lo miró con serenidad. «Don Esteban, estos 3 huevos son más valiosos para mí que todos sus cientos, porque cada uno viene con gratitud, y la gratitud vale más que el oro». Don Esteban rió a carcajadas. «Gratitud. No se come gratitud, Tomás. Se come con dinero y abundancia», y se alejó riendo, mientras otros comerciantes también se burlaban. Daniel apretó los puños, sintiendo la humillación, pero su padre puso una mano en su hombro. «Déjalos, hijo. No entienden que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo valoras lo que Dios te da». Cada atardecer, después del trabajo en el campo, Don Tomás y Daniel se sentaban en el porche de su casa a ver las gallinas picotear en el corral. Era su momento favorito del día. «Papá, ¿por qué les pusiste esos nombres?» «Esperanza, Fe y Caridad», preguntó Daniel un día. Don Tomás sonrió con nostalgia. «Tu madre las bautizó así porque decía que esas 3 virtudes son las que sostienen la vida. Esperanza para seguir adelante, fe para confiar en Dios y caridad para compartir con otros. Mientras tengamos estas 3 cosas, hijo, nunca seremos pobres». Daniel miraba a las gallinas con ternura. Las cuidaba como si fueran sus hermanas. Les cambiaba el agua 2 veces al día. Limpiaba el gallinero todas las mañanas. Les hablaba mientras les daba de comer. «Esperanza, te ves hermosa hoy. Fe,
Sé que pondrás un huevo grande mañana. Caridad, gracias por todo lo que nos das. Don Tomás observaba a su hijo con orgullo. Así se trata a quienes nos sostienen, Daniel, con amor y gratitud. Un día, mientras caminaban de regreso del pueblo, don Tomás y Daniel vieron a una anciana sentada al lado del camino. Estaba agotada, con los pies hinchados y una mirada de desesperación. «Señora, ¿está bien?», preguntó don Tomás acercándose. La anciana levantó la vista con lágrimas. «He caminado desde el pueblo vecino buscando a mi hijo. No tengo fuerzas para continuar». Sin dudarlo, don Tomás le ofreció su brazo. «Venga, la llevaremos a casa. Descansará y le daremos algo de comer». Daniel asintió. «Sí, señora, tenemos poco, pero lo que tenemos es suyo». La llevaron a su humilde casa. Don Tomás preparó una sopa simple con vegetales de su huerta y Daniel le ofreció uno de los 3 huevos del día, cocido con cuidado. «Coma, señora, necesita fuerzas». La anciana comió entre lágrimas de gratitud. «Dios los bendiga. No conocen mi nombre y me tratan como familia». Don Tomás sonrió. «Señora, todos somos familia bajo el cielo de Dios. Lo que hacemos por usted, lo hacemos por Él». Al día siguiente, la anciana partió temprano, dejando solo una nota: «Que Dios recompense su bondad como solo Él sabe hacerlo». Semanas después, un joven viajero pasó por su finca al mediodía. Se veía famélico y exhausto. Don Tomás estaba arando el campo cuando lo vio. «Joven, ¿ha comido hoy?», preguntó don Tomás. El muchacho bajó la mirada avergonzado. «No, señor, llevo 2 días sin probar bocado». Don Tomás llamó a Daniel. «Hijo, trae 2 de los huevos de hoy. Este joven necesita comer». Daniel corrió al gallinero y volvió con 2 huevos recién puestos. Los cocinaron ahí mismo en el campo, sobre un pequeño fuego. El joven comió con desesperación, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé cómo agradecerles. Estos huevos eran su comida, ¿verdad? Don Tomás puso una mano en su hombro. «Hijo, nosotros comeremos mañana. Hoy tú los necesitabas más. Dios proveerá para nosotros como hemos provisto para ti». El joven se marchó bendiciéndolos, y Daniel miró a su padre con admiración. «Papá, no te preocupa que nos quedemos sin nada. Daniel, cuando das con gratitud, nunca te quedas sin nada, porque Dios ve cada acto de amor y lo guarda en su libro». En el pueblo, las burlas continuaban. Don Esteban no perdía oportunidad para humillar a don Tomás. «¡Miren todos!», gritaba en la plaza. «Ahí va el hombre de las 3 gallinas. Tomás, ya compraste tu mansión con los huevos de hoy». Y la gente reía. Incluso algunos vecinos que antes eran amables comenzaron a distanciarse. «Tomás, eres buen hombre, pero deberías ser más inteligente. Guarda tus huevos para ti. Dejas de dar tanto a desconocidos y te morirás de hambre». Pero don Tomás no cambiaba. Cada mañana, después de recoger los 3 huevos, levantaba la mirada al cielo y decía: «Gracias, Señor, por estas 3 bendiciones. Son suficientes, son perfectas, son tuyas». Daniel lo imitaba. «Gracias, esperanza. Gracias, fe. Gracias, caridad. Gracias, Dios». Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces en los comentarios escribe la frase: «Hoy elijo la gratitud». Así sé que estás conectado con el mensaje. Y mira, te cuento algo curioso. El 95% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias que inspiran y transforman. Te prometo que no te vas a arrepentir. Pero la vida estaba por poner a prueba la fe de don Tomás y Daniel de una manera que nunca imaginaron. Era finales de octubre y el invierno se acercaba rápidamente. Don Tomás había trabajado todo el año cultivando maíz, frijoles y calabazas. Su cosecha era modesta, pero suficiente para pasar el invierno con las gallinas. Una tarde, el cielo comenzó a oscurecerse de una forma extraña.
Nubes negras y pesadas se acumularon sobre las montañas como un presagio terrible. Don Tomás miró al horizonte con preocupación. «Daniel, recoge las herramientas. Se acerca una tormenta». Corrieron a asegurar todo lo que pudieron. Metieron a las gallinas en el cobertizo, cerraron las ventanas de la casa, amarraron lo que el viento pudiera llevarse, pero nada los preparó para lo que vendría. La tormenta llegó con una furia que parecía venida del infierno mismo. Vientos huracanados azotaban la casa. La lluvia caía como piedras. Relámpagos iluminaban el cielo con luz cegadora. Don Tomás y Daniel se abrazaron dentro de la casa, orando mientras el mundo afuera se desmoronaba. «Señor, protégenos, no por nosotros, sino porque aún tenemos mucho que aprender de ti». La tormenta duró toda la noche. Cuando finalmente amaneció, Don Tomás y Daniel salieron a ver los daños. Lo que vieron les rompió el corazón. El campo estaba completamente destruido. Las plantas de maíz arrancadas de raíz, los frijoles aplastados en el lodo, las calabazas destrozadas por el granizo, todo, absolutamente todo lo que habían cultivado durante meses estaba perdido. Daniel cayó de rodillas llorando. «Papá, no queda nada. ¿Cómo vamos a sobrevivir el invierno?» Don Tomás también sentía el peso de la desesperación, pero caminó hacia el cobertizo con el corazón en la garganta. Abrió la puerta temblando, temiendo lo peor. Y ahí, intactas y cacareando tranquilamente, estaban esperanza, fe y caridad. Las lágrimas corrieron por el rostro de Don Tomás, pero esta vez no eran de tristeza. «Hijo, levántate, ven a ver». Daniel corrió y al ver a las gallinas vivas, se abrazó a su padre llorando. Las 3 gallinas estaban bien. El cobertizo había resistido. Don Tomás levantó las manos al cielo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias, Señor. Lo perdimos todo, pero nos dejaste lo más importante. Gracias por esperanza, gracias por fe, gracias por caridad. Con ellas 3 sobreviviremos». Daniel lo miraba asombrado. «Papá, ¿pero cómo vamos a vivir solo con 3 huevos al día? No tenemos comida almacenada, no tenemos cosecha para vender. Faltan solo 2 semanas para el invierno». Don Tomás puso sus manos en los hombros de su hijo. «Daniel, escúchame bien. La gratitud no se mide por lo que tienes, sino por cómo respondes a lo que Dios te deja. Estas 3 gallinas son más que suficiente, porque donde hay gratitud, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay fe, y donde hay fe, Dios obra milagros». Los días siguientes fueron los más difíciles que habían vivido. Con la cosecha destruida, no tenían nada que vender. Los 3 huevos diarios eran ahora su única fuente de alimento y de ingresos. Vendían 2 en el pueblo y con ese dinero compraban lo mínimo, un poco de harina, un puñado de lentejas. Comían una vez al día, a veces menos. El hambre era constante. Daniel adelgazó, Don Tomás también. Pero cada mañana, sin falta, cuando recogían los 3 huevos, se arrodillaban junto al gallinero y daban gracias. «Gracias, Señor, por estos 3 huevos. Son perfectos, son suficientes, son tus bendiciones». En el pueblo, don Esteban se enteró de la tragedia y no perdió oportunidad para burlarse. Se acercó a don Tomás en el mercado con una sonrisa cruel. «Ay, Tomás, escuché que la tormenta te dejó en la calle. ¿Y ahora qué? ¿Todavía crees que la gratitud vale más que el oro? Dime, ¿se come gratitud cuando tienes hambre?» Don Tomás lo miró con calma, a pesar del hambre que sentía. «Don Esteban, la gratitud no llena el estómago, pero llena el alma. Y un alma llena puede resistir cualquier hambre». Don Esteban rió. «Eres un tonto, Tomás. Vas a morir de hambre con tu filosofía barata». Y se alejó riendo. Daniel apretó los puños, la humillación quemándole el pecho. Pero don Tomás le susurró: «No, hijo, no respondas con ira, respondamos con gratitud. Tenemos 3 gallinas. Él tiene cientos, pero no tiene paz». Esa noche, en su humilde casa apenas iluminada por una vela,
Don Tomás y Daniel se arrodillaron para orar. Daniel tenía los ojos llenos de lágrimas. «Papá, tengo miedo. ¿Qué pasará cuando llegue el invierno? Los 3 huevos no serán suficientes para comprar leña, comida, todo lo que necesitamos». Don Tomás abrazó a su hijo. «Daniel, déjame contarte algo que tu madre me enseñó. Cuando ella estaba enferma, en sus últimos días, yo le pregunté cómo podía estar en paz sabiendo que te dejaría sin madre. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, Tomás, si Daniel aprende a agradecer en la abundancia y en la escasez, nunca estará solo, porque la gratitud es la puerta por donde Dios entra a obrar». Daniel limpió sus lágrimas. «Pero papá, ¿cómo agradezco cuando tengo hambre, cuando veo tu rostro delgado, cuando sé que sufrimos?» Don Tomás sonrió con ternura. «Agradeces porque todavía respiras, porque tienes un techo, porque tienes a alguien que te ama, porque 3 gallinas nos dan 3 huevos cada día, porque el sol sale cada mañana. Hijo, siempre, siempre hay algo por lo cual agradecer». Esa noche oraron juntos. «Señor, gracias por este día. Gracias por el techo que nos cubre. Gracias por esperanza, fe y caridad. Gracias por el amor que nos une. No te pedimos riquezas, solo que nos des fuerzas para seguir. Y sobre todo, gracias porque sabemos que tú nunca nos abandonas. Amén». A la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. Don Tomás y Daniel salieron al gallinero como cada día, esperando encontrar los 3 huevos de siempre. Pero cuando abrieron la puerta, quedaron paralizados. Había 6 huevos en el nido. Daniel parpadeó confundido. «Papá, conté mal». Don Tomás negó con la cabeza, su corazón latiendo fuerte. «No, hijo, son 6. Cada gallina puso 2 huevos. Revisaron 1, 2, 3 veces. Era real. 6 huevos perfectos». Daniel levantó la mirada a su padre. «Papá, esto es posible». Don Tomás temblaba mientras tomaba los huevos con reverencia. «No, hijo, no es posible. Es un milagro». Cayeron de rodillas ahí mismo en el gallinero, llorando de gratitud. «Gracias, Señor. Gracias. Escuchaste nuestro corazón agradecido». Pero el milagro no terminó ahí. Al día siguiente, nuevamente 6 huevos. Y al siguiente, y al siguiente. Durante una semana completa, las 3 gallinas pusieron 2 huevos cada una, todos los días. Don Tomás y Daniel no podían creerlo. Ahora tenían 6 huevos diarios. Podían vender 4 en el pueblo y comer 2. Por primera vez en semanas, sus estómagos se llenaron. En el mercado la gente comenzó a notar: «Tomás, ¿cómo es que ahora traes más huevos? Compraste más gallinas». Don Tomás sonreía con humildad. «No, amigos, sigo teniendo las mismas 3, pero Dios las ha bendecido». Algunos lo miraban con escepticismo, otros con curiosidad. Pero don Esteban, al escuchar esto, rió con sarcasmo. 3 gallinas poniendo 6 huevos. «Claro, Tomás, y yo tengo una vaca que da leche de oro. Eres un mentiroso además de tonto». Don Tomás no respondió. Simplemente siguió agradeciendo cada mañana. Pero entonces algo aún más extraordinario sucedió. Era un sábado por la mañana, 2 semanas después de que comenzara la multiplicación de los huevos. Don Tomás y Daniel fueron al gallinero como siempre, y lo que vieron los dejó sin palabras. 9 huevos, 3 huevos por gallina. Daniel cayó sentado en el suelo, temblando. «Papá, esto no puede ser real. Esto no es natural». Don Tomás también estaba en shock, pero una paz profunda llenaba su corazón. «No, hijo, no es natural, es sobrenatural. Dios está obrando». Se abrazaron llorando, incapaces de comprender, pero totalmente rendidos en gratitud. «Señor, no somos dignos. No entendemos por qué, pero te agradecemos. No por los huevos, sino porque nos muestras que tú eres real, que tú escuchas, que tú respondes a un corazón agradecido». Con 9 huevos diarios, don Tomás y Daniel ahora tenían más de lo necesario.
Podían comer, vender y hasta comenzar a ahorrar. Pero don Tomás no cambió su corazón. Seguía siendo el mismo hombre humilde y agradecido. Un día, mientras caminaban al pueblo con su canasta de huevos, se encontraron con un anciano mendigo sentado al lado del camino. Estaba demacrado, sus ropas raídas, sus ojos hundidos por el hambre. Don Tomás se detuvo inmediatamente. «Señor, ¿cuándo fue la última vez que comió?» El anciano levantó la vista con esfuerzo. «Hace 3 días, buen hombre, pero no se preocupe por mí. Ya estoy viejo. Es el ciclo de la vida». Don Tomás sintió su corazón estrujarse. «Daniel, dame la canasta». Daniel se la entregó. Había 9 huevos frescos ahí dentro, su sustento para el día. Don Tomás los miró por un momento. Luego miró al anciano y sin una pizca de duda se arrodilló y le entregó la canasta completa. «Señor, tome estos 9 huevos, cómalos todos. Necesita fuerzas». El anciano lo miró atónito. «Pero estos son todos sus huevos del día. ¿Cómo van a vivir ustedes?» Don Tomás sonrió con una paz que solo viene de lo alto. «Señor, mañana habrá más. Dios provee, pero usted los necesita hoy». El anciano tomó la canasta con manos temblorosas, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Hijo, que Dios multiplique su generosidad como solo Él sabe hacerlo». Don Tomás y Daniel se despidieron del anciano y comenzaron a caminar de regreso a casa. Daniel estaba en silencio, procesando lo que acababa de suceder. «Papá, le dimos todos los huevos, no vendimos nada hoy. No tendremos dinero para comprar nada». Don Tomás puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo. «Daniel, acabamos de aprender la lección más importante de todas. La gratitud no es solo agradecer por lo que recibes. Es confiar lo suficiente en Dios para dar lo que tienes, sabiendo que Él nunca te dejará sin nada». Esa noche comieron solo un poco de pan duro que les quedaba. Durmieron con el estómago medio vacío, pero sus corazones estaban llenos de paz. A la mañana siguiente, cuando salieron al gallinero, don Tomás y Daniel se detuvieron en seco en la puerta. No podían creer lo que veían. Había 12 huevos en el nido, 4 por cada gallina. Daniel se tambaleó, sus piernas casi cediendo. «Papá, esto es real, esto está pasando de verdad». Don Tomás cayó de rodillas, su rostro bañado en lágrimas. «Sí, hijo, está pasando. Dios está multiplicando nuestra bendición porque nuestro corazón ha permanecido agradecido». A partir de ese día, las 3 gallinas continuaron poniendo 4 huevos cada una, 12 huevos diarios. Don Tomás y Daniel ahora tenían abundancia. Vendían 10 huevos en el pueblo y se quedaban con 2 para comer. Con el dinero de las ventas pudieron comprar semillas para la próxima temporada, leña para el invierno, comida suficiente para meses. Pero lo más importante, nunca dejaron de compartir. Cada semana, don Tomás apartaba varios huevos y los regalaba a las familias más pobres del pueblo, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos. Daniel lo acompañaba, aprendiendo que la verdadera riqueza está en dar. Las noticias del milagro se esparcieron por todo el pueblo. Algunos venían solo para ver a las 3 gallinas famosas. Otros venían buscando el secreto. «Tomás, ¿qué les da de comer a esas gallinas para que pongan tanto?» Don Tomás sonreía. «Les doy amor, gratitud y fe. Eso es todo». Pero no todos celebraban. Don Esteban, al enterarse de la prosperidad de don Tomás, ardía de envidia. Un día fue a su finca, su rostro rojo de ira. «Tomás, ¿cuál es el truco? ¿Qué magia estás usando? Las gallinas no ponen 4 huevos al día. Es imposible». Don Tomás lo recibió con calma. «Don Esteban, no es magia, es un milagro. Y los milagros solo llegan a los corazones agradecidos». Don Esteban escupió al suelo. «Tonterías. Debe ser un truco, una mentira». Y se marchó furioso. Esa misma noche, don Esteban, consumido por la envidia, decidió que si él no podía tener el milagro, nadie lo tendría.
Esperó hasta que oscureciera y se acercó sigilosamente a la finca de don Tomás. Su plan era robar las 3 gallinas. Pero cuando llegó al gallinero y extendió su mano para tomar a Esperanza, algo extraño sucedió. La gallina lo miró fijamente con sus ojos brillantes y don Esteban sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Era como si la gallina viera dentro de su alma corrupta. Una voz, no audible pero clara como el día, resonó en su mente. La bendición no se roba, se recibe con gratitud. Don Esteban retrocedió aterrorizado, tropezó y cayó al suelo. Las 3 gallinas lo miraban y él sentía como si 1000 ojos lo juzgaran. Huyó corriendo de la finca, su corazón latiendo con terror. Esa noche no pudo dormir. Las palabras seguían resonando. La bendición no se roba, se recibe con gratitud. A la mañana siguiente, don Esteban amaneció con fiebre. Sus sirvientes llamaron al médico, pero ninguna medicina funcionaba. Pasaron los días y don Esteban empeoraba. Sus tierras comenzaron a fallar inexplicablemente. Sus cientos de gallinas dejaron de poner. Su ganado enfermó. En solo 2 semanas, don Esteban, el hombre más rico del pueblo, estaba al borde de la ruina total. Y en su lecho de enfermedad, finalmente entendió. No era un castigo, era una lección. Con las pocas fuerzas que le quedaban, pidió a sus sirvientes que lo llevaran a la finca de don Tomás. Cuando llegó, se arrastró hasta donde estaba don Tomás trabajando en el campo. Tomás, por favor perdóname. He sido un tonto arrogante toda mi vida. Me burlé de ti, te humillé y anoche intenté robarte. Ahora lo pierdo todo y entiendo que es porque mi corazón nunca supo agradecer. Don Tomás dejó su herramienta y ayudó a don Esteban a levantarse, llevándolo a su casa. Le dio agua, le ofreció comida, le limpió la frente con un paño húmedo. Don Esteban, Dios no lo está castigando, lo está llamando. Todavía hay tiempo para cambiar su corazón. Don Esteban lloró como un niño. ¿Pero cómo? He perdido todo. ¿Cómo empiezo? Don Tomás sonrió con compasión. Empieza por agradecer, no por lo que tuviste o por lo que perdiste. Agradece por este momento, por este respiro, por esta oportunidad de comenzar de nuevo. Don Esteban, con lágrimas corriendo por su rostro, cerró los ojos y susurró: gracias, Dios, por este día, por este hombre bueno que me recibe cuando no lo merezco, por esta lección que me salva el alma. Y en ese momento, algo cambió. La fiebre comenzó a bajar. La paz llenó su corazón por primera vez en décadas. Los meses siguientes fueron de transformación. Don Esteban vendió la mayoría de sus tierras y posesiones. Se quedó solo con lo necesario y con el dinero ayudó a reconstruir las casas de los pobres del pueblo que habían sido dañadas por la tormenta. Don Tomás y Daniel continuaron prosperando. Las 3 gallinas seguían poniendo 4 huevos cada día. Con el tiempo compraron más gallinas, pero ninguna nunca igualó a Esperanza, Fe y Caridad. Esas 3 eran especiales. Daniel creció hasta convertirse en un joven hombre sabio y bondadoso. Y cuando llegó el momento de casarse y tener su propia familia, su padre le regaló las 3 gallinas. Hijo, estas 3 amigas nos enseñaron la lección más importante de la vida. Cuídalas, ámalas y sobre todo, agradece cada día por ellas, porque no son solo gallinas, son recordatorios vivientes de que Dios responde a un corazón agradecido. Daniel abrazó a su padre llorando. Papá, todo lo que soy, todo lo que tengo, es porque me enseñaste a agradecer incluso en la escasez. Y así, la historia de don Tomás, Daniel y las 3 gallinas milagrosas se contó por generaciones, porque enseñaba una verdad eterna, que la gratitud en la escasez es la llave que abre las puertas del cielo, que cuando agradeces lo poco que tienes, Dios lo multiplica más allá de lo que puedes imaginar. No porque lo merezcas, sino porque un corazón agradecido es un corazón preparado para recibir milagros.
Y colorín colorado, esta historia ha terminado, pero la lección permanece. En la abundancia o en la escasez, en la alegría o en el dolor, siempre, siempre hay algo por lo cual agradecer. Y cuando tu corazón agradece, el cielo responde. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias.